Mi nombre es Juan. Llevo años recorriendo los cerros por necesidad, caminando por veredas que solo conocemos los que vivimos aquí. Pero lo que me pasó hace un par de noches en la zona del Espinazo me cambió la forma de ver el monte. No soy de los que se asustan fácil con cualquier ruido, pero esa noche sentí un frío en el cuerpo que no se me quita ni estando frente al fogón de la cocina. Fue una sensación de que algo se me pegó a los huesos, algo que me sigue a todas partes y que no me deja estar tranquilo ni un solo minuto, ni siquiera cuando estoy encerrado en mi propia casa. Eran como las 8 de la noche. Yo venía de regreso a mi rancho. El cielo estaba muy oscuro, de ese color morado que se pone cuando ya no queda nada de sol, y la luna apenas alumbraba un poco entre los árboles. Esa parte del camino es muy peligrosa porque es un sendero bien angosto. De un lado tienes la pared de piedra del cerro y del otro está un barranco bien profundo. Ahí no caben dos personas al mismo tiempo. Si te encuentras a alguien, uno tiene que pegarse bien a la piedra o de plano regresarse mucho tramo para dejar que el otro pase. El suelo estaba resbaloso por la humedad de la tarde, así que yo iba caminando despacio, cuidando dónde ponía los pies para no dar un mal paso y caerme al vacío. Iba concentrado en mi camino, cuando al dar la vuelta en una pared donde la vereda se cierra más, me detuve de golpe. Ahí, a unos metros de mí, había algo tapando el paso por completo. Al principio pensé que era un animal, tal vez un becerro que se había salido de algún corral o algún perro grande, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, me di cuenta de que estaba muy equivocado. Lo que estaba frente a mí me dejó paralizado, sin saber qué hacer, ni hacia dónde moverme, porque lo que veía no tenía ningún sentido. Esa cosa estaba encorvada, apoyada en una de sus manos delanteras contra el suelo, pero con el cuerpo derecho de una forma muy rara. No era un animal de verdad. Tenía mucho pelo negro y tieso en la espalda y en las piernas, pero en el pecho y en la panza se veía piel humana, muy pálida y pegada a los huesos. Respiraba muy fuerte, con un sonido ronco, como cuando alguien corre mucho y se queda sin aire. Se notaba que venía de una carrera larga por entre los matorrales y las espinas, porque tenía la respiración muy agitada y el cuerpo le temblaba un poco por el esfuerzo. Nos quedamos muy quietos los dos sin movernos. El silencio en el cerro se puso tan pesado que hasta me costaba trabajo respirar. A esa distancia no había forma de engañarme. Eso no era un animal del monte y tampoco era una persona normal. Sus manos tenían dedos largos con uñas llenas de tierra, pero se veía que los huesos de sus brazos estaban como chuecos para poder caminar en 4 patas con facilidad. La cara la tenía medio tapada con el pelo, pero se le veía la nariz y la frente de un hombre, aunque sus ojos brillaban como los de los animales cuando les pegas con la luz de una linterna, una mirada fija, de odio y de mucho miedo. Era un nahual, de esos que cuentan los viejos que hacen tratos para transformarse en animales. Una cosa es oír esas historias en el pueblo mientras tomas café, y otra muy diferente es tener a esa cosa ahí enfrente, sintiendo el calor que soltaba su cuerpo y ese olor feo, como a perro sarnoso mezclado con sangre vieja y sudor de gente. Lo que más me asustó fue que no hizo nada por irse. No me gruñó ni intentó atacarme de inmediato. Se quedó ahí, parado en medio de la vereda, esperando con una calma que me puso los nervios de punta. Me di cuenta de que me estaba dejando la decisión a mí. En ese camino tan apretado
Si yo quería seguir adelante, tenía que pasar rozándolo a la fuerza, metiéndome en el huequito que quedaba entre su cuerpo lleno de pelo y la pared de piedra del cerro. El nahual me miraba fijamente a los pies y luego a la cara, como si estuviera esperando a ver qué iba a hacer yo. No se movía ni un centímetro, simplemente ocupaba todo el espacio del sendero, obligándome a tomar la iniciativa en ese momento tan extraño. Tenía las piernas bien pesadas, como si no me respondieran. Pensé en regresarme, pero el camino de vuelta era muy largo y ya estaba todo bien oscuro. Además, sentí que si le daba la espalda, esa cosa me iba a saltar encima antes de que pudiera dar 3 pasos. Así que me pegué lo más que pude a la pared de piedra, sintiendo la humedad del musgo en mi espalda. Empecé a caminar de ladito, muy despacio, sin dejar de mirarlo ni un segundo. Tenía miedo de que si parpadeaba, él se fuera a mover. Conforme me iba acercando, el ruido de su respiración se oía más feo. Era un jadeo profundo que terminaba en un silbido chiquito. Estaba tan cerca de él que podía verle las cicatrices en el pecho, marcas de espinas y ramas de cuando corre por el monte. Cuando quedé justo frente a él, sentí que el tiempo ya no pasaba. El olor a sudor agrio era muy fuerte. Mi brazo derecho pasó apenitas a unos centímetros de su hombro peludo. El nahual no se movió para nada, solo giró la cabeza muy despacio para no dejar de verme con esos ojos amarillos que daban escalofríos. Al final, por lo angosto del camino, terminé rozándolo. Mi camisa se pegó contra el pelo de su costado y sentí un calor muy fuerte, como si la criatura tuviera fiebre. Fue un momento eterno donde mi brazo sintió la dureza de sus músculos que no parecían de una persona. En ese momento, la cosa soltó un suspiro largo y pesado que me echó aire en la cara, un aire que olía a carne cruda y a tierra mojada. Sentí que ese aire estaba bien frío, a pesar de que el cuerpo de la criatura se sentía muy caliente. Cuando logré pasar, caminé de espaldas un buen tramo, agarrando fuerte mi machete y con el corazón que sentía que se me iba a salir del pecho. El nahual quedó ahí mismo, en la misma posición, respirando agitado y viéndome cómo me alejaba. No intentó seguirme, pero no me dejaba de mirar. En cuanto sentí que ya estaba lo suficiente lejos como para que no me alcanzara de un salto, me di la vuelta y corrí como nunca en mi vida por todo el sendero oscuro. Me tropecé varias veces y me corté con las ramas, pero no me detuve hasta que vi las luces de las casas del pueblo. Llegué a mi casa todo asustado, cerré la puerta con doble llave y puse las trancas de madera. No quise prender la luz ni decirle nada a mi mujer para no asustarla, pero me quedé sentado en la sala a oscuras, tallándome el brazo que había pegado con el nahual. Sentía la piel caliente y pegajosa, como si algo de ese animal se me hubiera quedado pegada. Los señores grandes del pueblo dicen que cuando un nahual te deja pasar así es porque ya te marcó. Dicen que se queda con tu sombra y que desde ese momento ya sabe quién eres y dónde encontrarte. Ya pasaron unos días y no he vuelto a pasar por ese camino. Prefiero dar una vuelta de 2 horas por la carretera antes que volver a pisar esa vereda. Pero lo malo es que ahora ya no me siento seguro ni en mi cuarto. Todas las noches, cuando ya todo está en silencio, empiezo a oír ese mismo jadeo afuera, justo debajo de mi ventana. No rasguña la pared ni aúlla, solo se queda ahí respirando, como si acabara de llegar corriendo de muy lejos. Hola, me llamo Ricardo
y hoy les vengo a contar algo que me pasó hace 6 años y que es la principal razón por la que hoy ya no estoy en el ejército. Yo era cabo de infantería y en ese entonces me mandaron a un puesto de vigilancia en lo más cerrado de la Sierra de Durango. Era un punto elevado, una especie de nido de águila, desde donde teníamos que reportar cualquier movimiento de camionetas o gente extraña en los caminos de abajo, pero la verdad es que estábamos muy aislados. Para los que no conocen la Sierra de Noche, les digo que es otro mundo. No hay luces, no hay ruidos de ciudad, solo el viento pegando contra los pinos y el frío que se te mete hasta en los pensamientos. Éramos pocos en ese destacamento y las guardias eran pesadas, de pura observación con binoculares térmicos y nocturnos. El cansancio te juega bromas, pero lo que vi no fue por falta de sueño. Una noche, mientras me tocaba el turno de las 2 de la mañana, noté que algo no cuadraba. En el cerro de enfrente, que estaba separado por un barranco profundo, pero que se veía clarito desde nuestra posición, alguien encendió una fogata. Era un punto naranja muy pequeño, en medio de la negrura total. Me llamó la atención porque en esa zona no vive nadie, no hay ranchería cerca y mucho menos veredas que lleven a ese punto exacto. Al principio no le di tanta importancia, pensé que a lo mejor sería algún pastor que se había perdido o incluso gente de la que andábamos buscando. A veces usan esos puntos para mandar señales, pero lo raro es que el fuego estaba en un lugar donde no hay forma fácil de ascender. Es una pendiente casi vertical. Al día siguiente, a la misma hora, la fogata se volvió a encender exactamente en el mismo lugar. Y así pasó por durante casi una semana. Lo comenté con mi sargento durante el rancho, pero me dijo que no me distrajera con tonterías. Me dijo que mientras no bajaran al camino principal, no era problema nuestro, que seguramente eran señales de humo de los locales o algo por el estilo. Pero a mí me picaba la curiosidad. Cada noche me quedaba pegado a los binoculares viendo ese puntito naranja. No se movía, no crecía, solo estaba ahí, ardiendo en silencio en la montaña. La curiosidad me ganó una madrugada. Aproveché que el relevo se atrasó porque se habían quedado dormidos y que yo conocía bien la zona donde podía cruzar el barranco por una parte estrecha que usábamos para prácticas. Me decidí por mi cuenta, algo que sé que no debo de hacer, pero sentía que tenía que ver qué había ahí. Me llevé mi equipo básico, mi fusil, y bajé en absoluto silencio, cuidando de no rodar por las piedras para no alterar a mis propios compañeros ni a quien estuviera del otro lado. Me tomó como 1:30 llegar hasta el punto donde veía el fuego desde mi puesto. El terreno era traicionero, lleno de espinas y piedras que se resbalaban con la humedad de la madrugada. Cuando por fin alcancé la pequeña planicie donde se ponía la fogata, el fuego ya estaba apagado. Solo quedaban las brasas rojas brillando como ojos en la oscuridad. Me acerqué con el arma lista. El corazón me latía en la garganta. Esperaba encontrar a un vigía, un campamento o al menos restos de tiendas de campaña, pero no había absolutamente nadie. Lo que sí encontré me revolvió el estómago de una forma que no puedo explicar. Alrededor de las cenizas había restos de comida, pero no eran latas de raciones, ni tortillas, ni nada que una persona normal llevaría al monte. Eran pedazos de carne cruda, con pelos y trozos de piel tirados por todos lados. Parecía que alguien se había estado dando un banquete ahí mismo.
masticando la carne directamente del hueso. El olor era insoportable, una mezcla de carne fresca y hueso molido. Prendí mi lámpara de mano, cubriendo un poco el haz de la luz para no ser visto desde lejos, y busqué rastros en el suelo. El lugar estaba lleno de huellas. Eran huellas de pies descalzos, pero se veían muy extrañas. Eran grandes, anchas, y se hundían en lo profundo de la tierra seca, como si quien las dejó pesara muchísimo. Lo más perturbador fue cuando seguí el rastro. Todas las huellas llegaban directamente al sitio de la fogata. Todas apuntaban hacia el fuego. Busqué en círculo, caminé por los alrededores más de 20 minutos y no encontré ni una sola huella que saliera de ahí. Era como si la persona hubiera llegado caminando desde el monte y luego se hubiera esfumado en el aire o se hubiera quedado parada para siempre en el mismo lugar sobre las brasas. Me regresé a mi puesto muy confundido y con un mal presentimiento que no me dejaba en paz. Esa noche no pude dormir nada. Sentía que algo me vigilaba desde el cerro de enfrente. Regresé otras 2 noches más, ya casi por una obsesión que no podía controlar. La segunda vez encontré lo mismo, el fuego recién apagado, la carne seca en el suelo, trozos de vísceras que todavía goteaban y las huellas que solo estaban en círculo pero que nunca salían. El ambiente, en ese punto, se sentía distinto cada vez. Hacía mucho más frío de lo normal, un frío que calaba hasta los huesos y que no se quitaba ni con la chamarra de campaña. El aire ahí arriba olía feo, como el olor que sale de los rastros o cuando se echa a perder comida bajo el sol por muchos días. Esa segunda noche, mientras estaba agachado viendo las huellas, escuché un ruido, como un crujido de ramas rotas. Sonó como si algo pesado se estuviera arrastrando o moviéndose entre los matorrales. Me quedé congelado, apagué la lámpara y aguanté la respiración. El ruido se detuvo justo a unos metros de mí. No vi nada, pero sentí una presencia pesada, algo que me miraba desde la penumbra de los pinos. Me fui de ahí casi corriendo, tropezando con todo, sintiendo que me faltaba el aire. La última noche fue la que cambió mi vida y la razón por la que pedí mi baja. Esa vez decidí que no iba a llegar tarde. Salí antes de que terminara mi turno. Llegué más temprano al sitio, arrastrándome entre los matorrales para que no me vieran, usando toda mi experiencia de patrullaje para no hacer ni un solo ruido. Desde unos 10 metros de distancia, oculto tras una roca grande, vi la fogata encendida con mucha fuerza. Las llamas saltaban alto, iluminaban los árboles alrededor en un tono rojizo muy feo. Y ahí estaba. Esta vez no llegué tarde. Había alguien sentado de espaldas a donde yo estaba, encorvado sobre el fuego. Llevaba una especie de cobija vieja, un zarape mugroso y roto que le cubría los hombros y parte de la espalda. No se movía, solo se quedaba mirando las llamas fijamente. En ese momento pensé que era algún indigente, algún ermitaño o alguien que se había perdido hace muchos años y que se había vuelto loco en el cerro. Me dio un poco de lástima, pero también sabía que tenía que identificarlo. Me puse de pie muy despacio, le apunté con el fusil, puse el dedo en el gatillo y le grité con voz firme la orden de seguridad que se identificara, que no se moviera y que se levantara con las manos donde las pudiera ver. La figura no se asustó, no brincó, no intentó correr. Se quedó quieta un momento, un silencio eterno donde se escuchaba el tronar de la madera quemándose. Luego, muy despacio, empezó a girar la cabeza hacia atrás,
hacia donde yo estaba. Cuando la luz de mi lámpara le dio de lleno en la cara, sentí que las piernas se me cortaban y que el fusil me pesaba 1 tonelada. No era un hombre. Lo que salió de abajo de esa cobija mugrosa era la cabeza de un cerdo enorme, deforme. Tenía la piel pegada al hueso, llena de llagas, costras y cicatrices viejas. Tenía unos colmillos amarillos, largos que le salían de esa gran boca y goteaban una baba espesa. Pero lo más aterrador, lo que todavía no me deja dormir, eran sus ojos. No eran los ojos de un animal normal, eran redondos, sin expresión, eran ojos humanos, pequeños, hundidos y llenos de malicia y una inteligencia que no puedo explicar con palabras. Me estaba mirando directamente, reconociéndome. Esa cosa empezó a soltar un gruñido, un sonido bajo que no salía de la garganta, sino parecía que vibrara el suelo debajo de mis pies. Empezó a levantarse y vi que era altísimo, con unos brazos largos y unas manos que terminaban en pezuñas negras y afiladas. No esperé a ver más, se me olvidó todo el entrenamiento, se me olvidó que tenía un arma cargada, no solté ni un tiro. Di media vuelta y salí corriendo como nunca había corrido en mi vida. Atravesé el barranco cortándome la cara y las manos con las ramas, sin mirar atrás ni una sola vez, sintiendo que algo muy pesado y muy rápido venía rompiendo el monte justo detrás de mí. Podía escuchar sus pisadas fuertes, como si un animal de 300 kilos me viniera persiguiendo. Llegué a la base pálido, bañado en sudor frío y con el uniforme todo roto. Mis compañeros se quedaron viendo como si hubieran visto al diablo. El sargento me recibió con un reporte, pero cuando vio el estado en el que venía, que ni siquiera podía sostener el fusil porque me temblaban tanto las manos, se dio cuenta de que algo muy malo me había pasado allá afuera. Le conté lo que pude, pero él solo asentía con cara seria, como si ya hubiera escuchado esas historias antes. Esa misma mañana, cuando bajamos al pueblo para el relevo, pedí mi baja. Inventé que tenía problemas familiares graves, que mi mamá estaba enferma, cualquier cosa para salir de ahí. Pero la verdad es que moví cielo y tierra con mis contactos en el cuartel general para que me dieran un cambio definitivo de región mientras se procesaba mi salida. Ahora vivo en una zona de costa, muy lejos de las montañas. Trabajo en seguridad privada, un empleo tranquilo donde siempre hay luces prendidas, pero todavía hay muchas noches en las que no puedo dormir. Si alcanzo a ver una luz pequeña a lo lejos en el horizonte, o si alguien enciende una fogata en la playa, cierro las cortinas de inmediato y me encierro bajo llave. A veces pensamos que el peligro son los hombres, pero los soldados viejos saben que la sierra tiene sus propios dueños, entidades que no dejan huellas de salida y que se alimentan de nuestra desesperación. Después de escuchar esto, quizás la próxima vez que vean una luz pequeña en la cima de un cerro donde no debería de haber nadie, o sientan un olor a rancio dentro de su vehículo, decidan no investigar. En ocasiones, la ignorancia es la única protección que nos queda contra lo que habita en las sombras. Gracias por acompañarme en este recorrido de una historia de terror militar.